Good afternoon, dear students. Welcome to your online class week 5, where our objective is to understand how to use simple past and past continuous and their link. How we can use these sentences in a context, ¿ok? Joan Daniel, buenas tardes, profe. Yo tengo inconvenientes con el micrófono. Ok, las personas, como siempre les he dicho, las personas que tengan el micrófono, o sea, que no lo puedan utilizar, por favor deben participar de manera activa, aunque suene un poco redundante, pero tienen que estar muy pendientes y responder por el chat. ¿Listo? Joan Daniel. Recuerden que la idea es precisamente que ustedes participen, puedan hablar, practicar su speaking. Pero bueno, si por alguna otra razón no lo pueden realizar, entonces por el chat, por favor, súper atentos, muy rápido, contestan a lo que yo les, eh, pues a lo que tratemos en clase. ¿Listo? Esto no solo es para Joan, sino para cualquier persona. Diego dice que no escucha nada. ¿Todos me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, entonces Diego debe ser algún problema. Alguien que me haga el favor de decirle a Diego que él es el que tiene algún problema con su audio, porque todos estamos escuchando perfectamente. Alguien que le escriba eso a Diego, bueno, al parecer se retiró para volverse a unir a la sala. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar. So, our first question in this class is, what is he doing? So please answer according to the image. What is he doing? He is watching TV. Perfect. He is watching TV. Perfect. So the correct answer is he is watching TV. And now the question is, what was he doing? What was he doing? So pay attention to this question. Is the same? I don't think so. So how you answer this question? What was he doing? He was watching TV. What was the difference between the last question and this one? The difference to be. Esta última está en pasado continuo. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la estructura es exactamente igual para todas las personas que me están contestando y para las que van a ver la grabación. La diferencia entre la anterior pregunta, si ustedes me voy miren, la anterior pregunta es, what was he doing? Y la única diferencia es el verbo to be, como lo indica Diego Vargas, y resulta que en los tiempos progresivos el verbo to be va a ser el auxiliar, ¿cierto? En este caso, partimos del anterior, que era un presente continuo, porque ya todos los manejamos, y para que ustedes se den cuenta que en estructura ya es exactamente igual al presente continuo, solo que el verbo to be, que es el auxiliar, va a estar en pasado. Y eso en estructura es lo que me va a dar el pasado continuo. ¿Listo? Entonces, what was he doing? Esto es pasado continuo y a esto yo respondo de manera afirmativa. He was watching TV, como muchos de ustedes lo hicieron perfectamente. Y si yo quisiera negar, aquí tenemos la estructura. He wasn't playing soccer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta afirmación, he was watching TV, y la negación, he wasn't playing soccer? ¿Cuál es la diferencia entre este y esta? Entre la afirmación y la negación. ¿Qué cambia?
El not, muy bien. Porque, si ustedes se dan cuenta, en estructura tenemos sujeto, aquí tenemos sujeto. Aquí tenemos el verbo auxiliar, tenemos acá el verbo auxiliar. Ah, pero después del verbo auxiliar ponemos el not, aquí está contraído, ¿cierto? La negación, y después va el verbo con ing, complemento, complemento. Es decir, que la estructura es exactamente igual, por eso inglés es tan fácil, solo que le debo agregar el not después del verbo auxiliar y ya me queda perfecta la estructura. De todas maneras, ya vamos ahorita a repasar a profundidad para que ustedes tomen nota, tomen pantallazos, ¿listo? Y por favor pregunten quienes no estén entendiendo. Entonces, esta fue como la inducción, esta es la inducción para entender pasado continuo. Ya vimos que es muy fácil pasado continuo porque tiene exactamente las mismas estructuras del presente continuo, solo que el verbo to be va a ir en pasado, en cuanto a estructura, ¿cierto? Ahora vamos a responder a la pregunta when, como vemos en pantalla, when. Para eso, por favor, Diego Díaz, me vas a leer estos dos usos. ¿Cuándo utilizamos pasado continuo? ¿En qué momento los vamos a utilizar? Diego, por favor. Okay, when it is used to show what something was done at a particular time in the past. Ok, Diego. Y por favor, Miguel It Melo. also describes an interrupt activity which continues for a period in the past. Ok, perfecto. Muchas gracias, Diego. Ahora, Miguel Melo, por favor, cuéntanos qué entendiste. ¿Cuándo utilizamos pasado continuo según la diapositiva? Cuando está haciendo algo en un tiempo específico en el pasado. Ok. ¿Y cuándo más? ¿Quién le puede colaborar a Miguel con su respuesta? ¿Cuándo más utilizamos pasado continuo y que me puedan dar un ejemplo, ya sea en español o en inglés? Um, ¿Me escuchas? Sí, María Gisela, cuéntanos. Ok. Bueno, se usa lo que dice el compañero para mostrar que alguien está haciendo algo en ese momento en particular o en el pasado. Por ejemplo, eh, ella está leyendo un libro o ella estuvo leyendo un libro el viernes. Bueno, eso es diferente. Listo, Gisela. Entonces, muy importante, muy pero muy importante diferenciar el presente continuo del pasado continuo. Como tú muy bien dijiste, Gisela, presente continuo, presente, se utiliza para cosas que estoy haciendo en el momento, ¿sí? Pero pasado continuo, que es el tema que nos reúne hoy, pasado continuo, es otra cosa. Entonces aquí nos dicen que nos muestra un momento particular, ¿sí? Un momento particular del pasado, ¿sí? Y además de eso lo utilizo cuando una acción que es larga, como lo dice Diego Vargas, es una acción larga que fue interrumpida por otra acción, ¿sí? Es un periodo, tiene un periodo de tiempo esa acción. Entonces cuando yo digo, she was reading, que es el ejemplo de Miguel Melo, o Karen dice, she was playing, he was eating, ¿a ustedes les parece que esas oraciones están completas cuando yo digo, él estaba comiendo? Digamos, yo llego a la clase y les digo, chicos, él estaba comiendo. Inmediatamente, ¿qué pregunta ustedes me harían si yo les digo, él estaba comiendo? ¿Le parece que ¿Qué está? estaba comiendo? Bueno, sí, ¿qué estaba comiendo? Y aún así, si yo les dijera, él estaba comiendo pizza,
Si yo digo, él estaba comiendo pizza, Miguel me lo dice el cuándo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo estructuro una oración como él estaba comiendo pizza, ¿está completa la estructura? ¿Está bien la estructura? Sí, claro. Tiene un sujeto, tiene los dos verbos, el auxiliar y el principal, con la estructura correcta y tiene un complemento. La estructura de la oración está completa, pero el mensaje no. Y ahorita vamos a entender que pasado continuo necesita de otro tiempo y ese otro tiempo o esa otra oración debe ir tanto en pasado continuo, o sea, pueden ser dos oraciones que estén en pasado continuo, o una oración en pasado continuo acompañada de una oración en pasado simple. ¿Listo? ¿Por qué? When the teacher arrived. Perfecto, Viviana. Eso es una oración completa. He was eating, él estaba comiendo, when the teacher arrived, cuando la profesora llegó. ¿Sí? Entonces ahí ustedes ya tienen todo un contexto, dicen, entonces de pronto hubo un problema porque la profesora llegó, de pronto lo regañó, o de pronto no pudo terminar de comer y él necesitaba comer porque no había comido nada en todo el día. O sea, pero si nosotros ya damos esa oración ya tiene un contexto completo. Y ya me está dando un mensaje completo, ya uno empieza a entender, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo lo utilizamos? Se utiliza en un momento determinado en el pasado, sí, y es una acción larga que tiene un periodo de tiempo y que generalmente esa acción es interrumpida y por eso utilizo pasado continuo. Cuando una acción estaba en movimiento, se estaba realizando algo y algo la interrumpió. ¿Hasta ahí todos claros? ¿Todos claros? ¿Todos, toditos, todos? Por favor, todos me responden. Ok. Entonces, ya que tenemos claro cuándo utilizamos pasado continuo, vamos ahora a entender el cómo. How do we form a past continuous sentence? ¿Cómo formo una oración de pasado continuo? Y ya ustedes me lo han dicho y lo han visto en diferentes oraciones que me han dado como ejemplo, y es que utilizamos el verbo to be en pasado, was y were, y el ing. Was para quiénes. ¿Para quiénes utilizo was? Voy a utilizar was para las terceras personas en singular, que son she, muy bien, he, it, y para I, ¿cierto? Y el were lo voy a utilizar para they, para we y para you. Muy bien. Entonces, aquí como ustedes ponen en pantalla, el was para las terceras personas, el it y el I para que no se les olvide, y el were para they, para we y para you. ¿Sí? Entonces voy a conjugar el verbo to be de acuerdo al pronombre. ¿Sí? De acuerdo a este pronombre voy a utilizar el was o el were, dependiendo, ¿cierto? Y el verbo tiene que ir con ing. Obligatoriamente tiene que ir con ing. Si ustedes se comen el verbo to be, no hay oración. Si ustedes se comen el verbo con ing, tampoco hay oración. ¿Listo? Entonces acá tenemos un ejemplo en afirmativa. She was reading a book yesterday. Ella estaba leyendo un libro ayer. Esto es un ejemplo de una oración, de la estructura de una oración afirmativa. ¿Cuál es la estructura, chicos? Por el chat. Rápidamente, ¿cuál es la estructura? Entonces, sí tenemos ahí el ejemplo de she was reading a book yesterday. Ese es el ejemplo. Ahora, ¿cuál sería la estructura? ¿Qué va de primeras? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Muy bien. Pongan la estructura completa, chicos. Subject, el auxiliar, que es el verbo to be, was o were, el verbo, pero el verbo tiene que ir con que, Joan, Daniel, Buitrago. El verbo tiene que ir con, y el complemento, con ing. Hagamos la estructura bien, chicos. Subject was, acuérdate, Karen, que no siempre es was. O sea, puede ser was o puede ser were. Verb con ing and complement. Muy bien, esa es la estructura. Ahora, ¿cómo sería una estructura de una oración negativa? Subject,
Alguien que rápidamente lo haga por el chat. Subject, después del subject que va. De una oración negativa. Franci dice, sujeto, was or were, el not, el verbo con ing y el complement. Perfect, Franci, muy pero muy bien. Y aquí tenemos el ejemplo. We weren't studying English yesterday night. ¿No? Nosotros no estábamos estudiando inglés ayer en la noche. Y eso es una completa realidad. No creo que ustedes ayer por la noche estuvieran estudiando inglés, ¿o sí? ¿Quién dice sí? Ah, muy bien, Miguel, muy juicioso. Y para preguntar, ustedes, como siempre les he dicho en las preguntas, si yo quiero volver estas oraciones preguntas, lo que debo poner de primeras es el verbo auxiliar, es decir, que este was, aquí ustedes tienen una afirmación, ¿cierto? She was reading a book yesterday. Pero si quiero una pregunta, ¿qué debo hacer? Pongo de primeras el was, que es el auxiliar, o el where, y ya me queda la pregunta. Este es un ejemplo de pregunta, por eso ven de primeras el auxiliar. Were you traveling to Europe last night? Digo, last month. ¿Cuál sería la estructura entonces de esa pregunta? Muy bien, María Gisela, auxiliar, que es el was or were, el subject, el verbo con ing y el complemento, más el question mark. ¿Y qué sucede, chicos, si yo quiero? Eso se llama una pregunta yes, no question, ¿cierto? Una pregunta que se contesta con sí o no. Ahí me están preguntando, ¿estabas tú viajando por Europa el último mes? A eso yo contesto con un sí o con un no. Pero ¿qué pasa si yo quiero una pregunta con WH? ¿En dónde va la WH? ¿Cuál es la posición de la WH? Al principio. Gracias, Diego. Muy bien, Miguel y María Gisela. Recuerden, chicos, que es obligatorio la participación. Bueno, muy bien, Heiner, que la pongo siempre de primeras. Por favor, todos me responden, no importa si yo leo, pero yo estoy aquí muy pendiente de los puntos cada vez que ustedes participan. Bueno, chicos, entonces la pongo al principio. Cualquier pregunta, ya sea yes, no question o una pregunta con WH, la voy a responder de manera afirmativa o negativa. Y para responder tengo que seguir la estructura. Si es afirmativa, pues sigo la estructura de una oración afirmativa. Si es negativa, sigo la estructura de una oración negativa. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una oración afirmativa, una respuesta afirmativa. Entonces sería, were you traveling to Europe last month? ¿Estuviste tú viajando a Europa el último mes? Y digo, yes, we were traveling in March. Nosotros estuvimos viajando en March, ¿cierto? Pero también lo puedo hacer de una manera corta, que es no, we weren't, que esto es una negación. Recuerden que siempre para la clase y para los exámenes vamos a contestar con oraciones completas. Y ya sabemos que podemos contestar así, no we weren't, que es corto. Sí se puede contestar y está correcto. Pero para efectos de saber si ustedes entienden muy bien y tienen claras las estructuras, vamos a utilizar las oraciones completas. ¿Listo? Completas. Hasta ahí todo claro, chicos. Do you have any question? Okay. Okay. Thanks a lot, Francie, me encanta. Así se responde. No, I don't have any. Podemos utilizar no, I don't have any question o questions. Now, Karen Ramírez, please read everything. Vamos a leer esta parte de acá y vamos a leer los ejemplos. ¿Listo, Karen?
Yes. Something we use the past continuous tense to talk about two or more actions which were taking place at the same time in the past. I was playing video, video games while my mother was cooking. She was looking after the baby while we were washing the car. Ok, thanks a lot. Entonces aquí ya Karen, muy bien, nos hizo el favor de leernos y entonces, por favor, Heiner Guerra, cuéntanos qué entendiste de lo que nos están explicando acá. Heiner se usa para especificar dos acciones o más sobre algún lugar en pasado. Más o menos, Heiner, más o menos. Aquí lo que nos están explicando es que tú también vas a poder ver oraciones en pasado progresivo, ¿sí? Dos oraciones en pasado progresivo seguidas, porque son dos acciones que toman lugar, que suceden al mismo tiempo. Por eso tú ves este ejemplo, ¿sí? Por eso ustedes ven este ejemplo y dice, I was playing video games while my mother was cooking. ¿Qué sucede? Que estas dos acciones se llamaron al mismo tiempo por dos personas diferentes. Entonces yo estaba jugando videojuegos mientras que, este while significa mientras que mi mamá estaba cocinando. Son acciones que estaban pasando al mismo tiempo. Muy bien, Diego Zipaquirá, eso es. Son dos acciones que toman lugar al mismo tiempo y ahí utilizamos pasado progresivo. ¿Listo? Pasado progresivo para describir que esas dos acciones se llevan al mismo tiempo. Bueno, entonces, para recapitular, pasado progresivo se utiliza generalmente, chicos, entonces ustedes dirán, bueno, pero entonces ¿en qué momento lo voy a utilizar? Digamos que ustedes ya tienen la teoría, pero en el contexto ustedes van a ver oraciones en pasado progresivo cuando se relatan, se cuentan historias, ¿sí? Entonces, si yo le dijera, digamos, a Gerardo Orjuela, Gerardo, cuéntame qué sucedió ayer. ¿Tú qué hiciste ayer? Entonces, cuéntame una historia de lo que pasó ayer en tu vida. Entonces él me dice, no, profe, imagínese que ayer estábamos con mi familia y salimos a almorzar y cuando estábamos en el restaurante y estábamos comiendo, el mesero llegó con una torta para mi papá porque estaba de cumpleaños. ¿Sí? ¿En qué momento yo utilicé pasado progresivo? Cuando dije que, en la historia, cuando yo dije que estábamos comiendo, muy bien Diego, gracias por ponerme cuidado. Cuando yo digo estábamos comiendo, ¿sí? Es que algo estaba sucediendo, algo estaba en movimiento, ¿cierto? Y algo lo interrumpió, ¿qué lo interrumpió? Que el mesero llegó, ¿cierto? Entonces, el pasado continuo yo lo utilizo cuando estoy contando historias y cuando yo como speaker, como la persona que estoy hablando, considero que es importante decir que algo estaba sucediendo y otra cosa lo interrumpió. ¿Sí? O cuando dicen, bueno, ¿y usted qué estaba haciendo cuando el niño se cayó? No, yo estaba haciendo el almuerzo cuando el niño se cayó. ¿Sí? Entonces uno está especificando qué sucedió, que estaba sucediendo en el momento que sucedió otra cosa. Sí, en ese momento utilizamos pasado continuo, no podemos exagerar en el uso del pasado continuo, sí, porque uno no todo el tiempo está contando las historias en pasado continuo, como estábamos comiendo y después estábamos yendo al restaurante y estábamos subiendo al restaurante y estábamos, si ven que no es coherente. No es coherente, entonces el uso del pasado continuo se utiliza solo cuando lo exige y cuando yo como persona que estoy hablando quiero resaltar una acción que estaba sucediendo cuando sucedió otra. Y cuando yo considero oportuno que ese uso del pasado continuo es el correcto, ¿sí? No se puede sobreusar. ¿Listo, chicos? Entonces, para hacer un
una conclusión de cuándo utilizo pasado continuo. Y ese va a ser, ahorita vamos a entender pues esa relación. Digamos que ya ustedes la pueden ir concluyendo cuál es la relación entre el pasado continuo y el pasado simple. Ahorita ya la vamos a ver al final. Hasta ahora ya tenemos claras, tenemos claro cuándo utilizar pasado continuo, en qué momento utilizo pasado continuo, tenemos claro las estructuras del pasado continuo. Ahora vamos a repasar lo que es el pasado simple. ¿Sí? ¿Cuándo utilizo pasado simple? Y esto ya lo vimos en nuestro primer módulo, en nuestra primera clase, vimos qué es pasado simple y cuáles son las estructuras del pasado simple. Simplemente es un repaso y ustedes me van a ayudar en ese repaso. ¿Cuándo utilizo pasado simple? Cuando algo terminó. Muy bien. Es una acción que terminó, es una acción corta y generalmente utilizo estas expresiones de tiempo. Yesterday, que se acuerdan que los llamamos en la primera clase time indicators. Entonces tenemos yesterday, que es ayer, last night, anoche, in 2003. Ojo, este last lo puedo utilizar con last night, last week, last month, last year, o sea, el hecho del last ya me está indicando que algo ya terminó, algo finalizó. In, y aquí el año, en este caso es un ejemplo, pero puedo utilizar cualquier año. Y el uso del ago, ¿se acuerdan de ago que siempre va al finalizar? 6 months ago, pero también puedo decir 1 year ago, 1 week ago, an hour ago, hace una hora, ¿sí? Entonces aquí es el periodo de tiempo que yo considere que es el oportuno para lo que voy a hablar. Esto es una acción que es pasado simple. Pasado simple es un tiempo que lo utilizo cuando una acción ya terminó y estas son algunas expresiones indicadores de tiempo de pasado simple. También, como dice acá, finalizó un periodo de tiempo, como Leonardo painted the Mona Lisa, ¿sí? Para hablar de detalles de una noticia y también para hablar acciones en una historia. Entonces, lo que yo les contaba, lo que yo les decía, los pasados en general se utilizan precisamente para relatar, para contar historias, y el pasado simple es el que más se utiliza. El pasado simple es el que uno siempre utiliza y va alternando en la historia, va alternando el uso del pasado perfecto y del pasado continuo. Esos dos tiempos se van a ir utilizando de manera cuando se necesiten, ¿listo? Pero el pasado simple es el que más se utiliza, ¿listo? En las historias, siempre que haya sucedido algo, utilizamos pasado simple. Esto es algo que ya lo teníamos claro, ¿cierto? Ay, no lo puedo creer, se me daña. Entonces ahora, espérenme un segundo, chicos, porque no me está... Ay. Voy a volver a subir la presentación porque hubo algo. Bueno, vamos rápidamente. Me voy a ubicar en donde estábamos porque sucedió algo mientras que subía la diapositiva, la imagen. Ok, entonces estábamos acá, ya que tenemos claro el pasado simple, ya lo recordamos, ustedes se acordarán también de algo que se llama regular and irregular verbs, ¿cierto? Entonces, cada uno me va a dar un verbo regular y un verbo irregular. Ojo, estamos en pasado, entonces me van a escribir regular, tal verbo, en pasado, ¿no? Irregular, tal verbo, ¿sí? Can I take a screenshot of the last image? Of course. That one, ¿era esa? Miguel. Igual, Miguel, acuérdate que tú me puedes pedir toda la presentación y yo se las puedo enviar, no hay ningún problema. Ok. ¿Ya puedo pasar, Miguel? Can I move on? Ok.
So please everyone, por favor, todos, absolutamente todos, please give me a regular verb and irregular verb. So, Francie, regular verb, dance, danced, perfect. Regular, arrived. Irregular, go, went, gone. Perfecto, Viviana, muy bien. Diego, regular. Ojo, regular, no. It no es regular, Diego. Esos que me acabaste de nombrar no son regulares. Los estás clasificando mal. Diego Zipaquira, came, regular, come, irregular, no. Come y came son el mismo verbo y recuerda que un mismo verbo no puede ser regular e irregular. ¿Listo? Tienen que clasificar bien los verbos, cuándo son regulares y cuándo son irregulares. Eso me deja ver que hay todavía confusión con lo que es un verbo regular y un verbo irregular. Pero chicos, todos los que me están hablando, Gerardo, Diego Vargas, Miguel Melo, Joan, díganme esos verbos qué son. Tiene que indicar exactamente qué son. Como María Gisela que dijo regular, arrived, asked, played. Esos son verbos regulares. Muy bien, María Gisela. Francie dijo irregular, begin, began. Perfect. Gisela, digo Francie. Read es regular. No. Diego Zipaquira, read no es un verbo regular, que en pasado es read. Y es como es irregular y come es irregular. Tanto come como read son irregulares. Regular, dice Gerardo, painted, irregular, salt. Muy bien, Gerardo. Eso sí. Irregular, blue. Muy bien. Karen. Regular, annoys, annoy. Bueno, el verbo como tal, Joan Daniel, es regular, annoy, sin la S, ¿listo? Y en pasado es annoys. Bueno, Joana Daniel Buitrago. Heiner dice regular, verb. Beat, irregular, beaten. Ojo, no. No, Heiner. Es el mismo verbo, ahí me estás poniendo el mismo verbo Heiner, y ese verbo es irregular, que es morder. Viene de bite, en pasado es beat, y beaten en pasado participio. Pero, o sea, es un verbo irregular, un verbo no puede ser tanto regular como irregular, no señor. Bueno, Heiner. Joan dice regular, ask, asked. Muy bien. Joan, Daniel Buitrago. María dice irregular, blue, brought y drove. Muy bien. Regular, irregular. No, Catherine Medina, es lo mismo que les estoy diciendo. Catherine, el verbo do y el pasado que es did no puede ser tanto regular como irregular. O es regular o es irregular, pero no puede ser las dos cosas. Sí, el verbo do es irregular. Miguel me lo dice regular, changed, irregular, bore. Muy bien, Miguel. Me gustaría, bueno, Catherine Medina, bueno, me participó, pero por favor, Joan Estupiñán, no me diste verbos. Heiner sí, pero tienen algún, o sea, todavía estás confundido. Heiner, Karen igual. Diego Zipaquirá, Diego Vargas y Diego Díaz. Bueno, Diego Zipaquirá, me acabo de regular. Been no está en pasado simple. Y estamos hablando de verbos en pasado simple. Joan Estupiñán. Walked, regular, muy bien. Joan Estupiñán. Diego Vargas, Diego Díaz y bueno, entonces como yo veo que todavía hay confusión, para que les quede claro, un verbo regular es aquel que termina en ed. Regular termina en ed y termina en ed para poder estar en pasado, como el verbo work. Está en presente y si lo quiero en pasado queda worked, como lo están viendo en el chat. ¿Listo? Eso es un verbo regular. Y todos los demás son verbos irregulares, ya sea que no cambien, como el verbo put. Put no cambia, pero es un verbo irregular. O cambien un poquito, como el verbo drive, que en pasado queda drove, solo cambio la I por la O. O cambien mucho, como el verbo buy, que es comprar, y en pasado queda bought. ¿Listo? Regular, clean, irregular, no, Catherine. Vuelvo y te digo, un verbo no puede ser las dos cosas, o es regular o es irregular.
¿Por qué pones regular clean y regular cleaned? Katherine, explícame lo que estás entendiendo. Sí, Karen Ramírez, muy bien. Dance es regular y en pasado queda danced. Irregular es el verbo cut, muy bien, que es cortar. Y en pasado es el mismo cut y en pasado participio es cut. Katherine Ramírez, por favor explícame por qué pones regular y regular el mismo verbo. ¿Por qué lo estás poniendo igual? No entiendo. Katherine Medina, coméntame por favor. Katherine Medina, por favor, estoy esperando que me expliques por qué pones esas dos. Pues quiero saber en qué te estás confundiendo o es simplemente que lo estás escribiendo. Clean como tal es un verbo regular. ¿Sí? No se clasifican las dos. Es un verbo regular porque para ponerlo en pasado, clean, es tan presente que significa limpiar y ponerlo en pasado, cleansed, con la ed. ¿Sí? Me quedan pasado. Pues, profe, así se escribe en pasado simple, ¿no? Sí, Catherine. Pero este ejercicio, como les estoy explicando desde el principio, es para saber si ustedes saben clasificar un verbo regular de un verbo irregular. Por eso te digo, clean, ¿qué es? ¿Un verbo regular o irregular, Catherine? Perfecto. ¿Y por qué lo pusiste entonces como irregular en el anterior? ¿Fue confusión o ya lo tienes claro? ¿O tienes preguntas? ¿O pensabas que eran los dos? No, me confundí, profe. Ah, bueno, perfecto. Y un verbo irregular, Catherine Medina. Dame un verbo irregular. Diego Vargas y Diego Díaz no me dieron sus ejemplos. Bueno, chicos, Diego Vargas, irregular, eat, ate, read, read, muy bien. Irregulares, Diego Vargas. Y Diego Díaz, regular, watched, watched, walk, walked. Heiner went, irregular, cooked, regular. Perfecto, eso sí. Joan Daniel, acuérdate que el verbo como tal, en infinitivo no lleva ese. O sea, el verbo como tal es shoot, no chooses. ¿Sí? ¿Listo, Joan? Bueno, entonces ya creo que aclaramos muy bien, Joan. Ya aclaramos el tema de los que son verbos regulares e irregulares y ahora vamos a practicar. ¿Sí? Espero que saquen sus apuntes y miren muy bien cuáles son las estructuras de pasado simple. Y rápidamente vamos a ir con el primer ejercicio. ¿Cómo quedaría este primer ejercicio? She, hay un gap para que conjuguemos el verbo be de la manera correcta. Recordemos en pasado simple. Shy as a child, but now she's very outgoing. Muy bien, Diego, por la conclusión que acabaste de dar. Y perfecto para los que ya me están respondiendo. She was. Muy bien. La manera correcta de conjugar para pasado simple es diciendo she was shy as a child. Listo, ahora vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio, ¿cómo quedaría? He es una negación. ¿Cómo quedaría? Wasn't like, seguros, Miguel y Diego. Miren sus apuntes para negar en pasado simple con un verbo diferente al verbo to be, porque mire, el verbo es gustar. Muy bien, Diego Vargas, es didn't. Recordemos que utilizamos el didn't
para negar y para hacer preguntas en pasado simple. Entonces aquí la opción correcta es he didn't like tomatoes before. ¿Listo? En pregunta, ¿cómo quedaría esta pregunta? ¿Cómo quedaría el tercer ejercicio de third exercise? Did you leave? Muy bien. Ojo, Joan Estupiñán es el que tiene la respuesta correcta. Ojo, Joan Daniel, recuerda que cuando tenemos el did, que es el auxiliar, el verbo queda normal. O sea, no digo did he leave y este va en pasado, no. Es did he leave. El verbo va normal en infinitivo. Bueno, como gerardo, como Heiner y como Joan Daniel ya lo escribieron. Karen, que les quedó mal escrito. Can we use was only for to be? Sí, Miguel Ángel, excelente conclusión. Solo utilizamos la conjugación del verbo to be. Verbo to be es el único que tiene estructuras diferentes tanto en presente simple como en pasado simple. ¿Y por qué tiene estructuras diferentes? Porque él no necesita auxiliar, mientras que todos los otros verbos sí necesitan del auxiliar, que en presente es do y das y en pasado es did. ¿Listo? Entonces aquí quedaría, did you live in Texas when you were a kid? Y la siguiente, people, muy bien, paid, el verbo en pasado. People paid much more to make cell phone calls in the past. Entonces aquí el verbo va en pasado. Aquí sí utilizo el verbo en pasado, ¿por qué? Porque no tengo ningún auxiliar. Recuerden que siempre en afirmaciones el verbo va a ir en pasado. Si voy a hacer una oración en pasado simple, que es lo que estamos hablando. Y la última, the baby sister looked, muy bien, looked after the children while we were gone. Perfecto. ¿Qué es looked after? ¿Qué significa looked after? Cuidar, muy bien, Viviana. Y ahora, por favor, Diego Díaz, bueno, Diego ya lo puse a leer. Gerardo Orjuela, por favor, vamos a leer toda esta diapositiva, ¿listo? Read aloud, please. Simple past versus past continuous. We often use the past continuous and past simple tenses in the same sentence. We do this when we want to talk about a shorter activity that happened during a longer activity in the past. Perfecto, muy bien, Gerardo Orjuela. ¿Qué entendemos aquí? Entonces, que el pasado continuo, ¿cuál es la relación del pasado continuo con el pasado simple? Chicos, ¿cuál es? Que generalmente van en la misma oración, que van unidas. ¿Por qué van unidas? Porque la acción en pasado continuo, que es una acción larga, es interrumpida por una acción corta, ¿sí? Que sucedió una acción corta, ¿sí? Esa es la relación que me imagino que muchos de ustedes ya concluyeron durante toda esta presentación. Y hasta ahí hay preguntas, chicos. Vamos a practicar. Esto es un ejemplo de lo que nos dicen. Dicen, he was jumping over the bolting horse when Sam hurt himself. Entonces, ¿cuál era la acción larga? Aquí vamos a unir. ¿Cuál era la acción larga? ¿El jumping o el hurt? Jumping, muy bien, porque estaba sucediendo, estaba en movimiento. Y la acción corta era que se lastimó, ¿cierto? Entonces aquí él estaba saltando sobre la butaca cuando Sam se hirió al mismo, ¿cierto? Encima de, bueno, sobre o encima de, que es over. Ahora vamos a practicar. Let's practice. So here you can see, look at the image. According to the image, organize these two actions. One of them is in simple past and the other one in past progressive, because one of them is longer and the other one is shorter. So decide what is the longer and what is the shorter, and according to that, use simple past and past progressive, okay? So, Nancy cut it. Diego Vargas, ¿está seguro que cut es un verbo regular?
En el anterior ejercicio dijimos que cat era irregular, muy bien, o sea que se mantiene. Cat en presente es igual, cat en pasado es igual y cat en pasado participio es igual. Es de los pocos verbos que no cambian en ninguno de los tiempos. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo quedaría la oración? Nancy. Nancy cut herself while, ojo, while Diego Vargas, she was peeling an apple. Perfecto, Diego, perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría? Nancy cut herself. Nancy se cortó mientras que ella estaba pelando una manzana. ¿Sí? La siguiente, ¿cómo quedaría? The next one. ¿Cómo nos quedaría la siguiente? According to the picture. They were, ojo con el spelling, Viviana, they were watching TV when I arrived. Perfecto, muy bien. They were watching TV when I arrived. And the last one. Y la siguiente. We played football. Segura, Diego. Si yo jugué o yo estaba jugando fútbol cuando empezó a llover. O yo jugué fútbol cuando de repente estaba lloviendo. ¿Cuál les queda más coherente? We were playing football, muy bien, Joan Estupiñán. Y el resto de gente, ¿por qué no participa, chicos? María Gisela, te faltó el verbo to be, María Gisela. We were playing football. We were playing football when it suddenly rained. Muy bien. Entonces la respuesta correcta, recuerden que para utilizar pasado progresivo necesito del pasado y necesito del verbo con ing. Por último, vamos a cerrar con este ejercicio. Tenemos aquí 3 images, and this is the example. So look at the pictures and make sentences using a verb in the past simple and a verb in past continuous in each sentence. This is the example. They were relaxing. Look at this picture. They were relaxing in the living room when the baby started crying. Look at the baby. Okay? So the baby started crying. Now, what about the second? The second picture. So make a sentence, a complete sentence, people. Okay, they were driving when they crashed. Yeah, perfect. Muy bien, Viviana. They were driving when they got crashed. They was parking when they crashed. También puede ser otra posibilidad. He was parking when they crashed. She was driving when he hit him. Bueno, Franci, ahí está diciendo cuando él le pegó a él. Cuando él le pegó a él. Digamos que no es muy coherente. Listo, Franci, está bien en estructura, pero entonces habría que mirar bien el verbo y lo que queremos decir. Acuérdate que him es el objeto del posesivo. El him es el objeto, el pronombre objeto de he. Gerardo dice, they were driving when they crashed. Ese crashed no es con U, sino con A. Gerardo, Joana Estupiñán, he was driving a bike. He was driving a bike when they crashed. Bueno,
ya creo que todos entendimos. Ahora vamos con el tercera imagen, the third image and the fourth one. Algunos por favor hagan la tercera y otros hagan la cuarta. Entonces Diego dice, the third one, he was working when the PC broke. Yeah, broke down. Generalmente se dice broke down. Muy bien, perfect. Está perfecta esa oración. No sé quién más quiera dar otra opción. Y la 4, ¿cómo quedaría la 4? The fourth one. He was driving when no, he was working when the computer broke down. Muy bien, Francie. Viviana, she was walking when a dog bit her. Perfect, Viviana. Excelente, Viviana. Muy, pero muy bien. She was looking the window when the dog bit her. Perfecto, muy bien. Look at, ¿sí? She was looking at the window. She was looking at the store when the dog bit her. Muy bien, Joan. Entonces, chicos, no sé si tengan alguna pregunta, ya con esto terminamos. Alguien que de pronto quiera practicar un poco más, si quieren pueden tomarle el pantallazo a este ejercicio, realizarlo y si quieren me lo pueden enviar por correo, yo les diría si está bien o está mal. Entonces, bueno, se nos acabó ya el tiempo, que tengan una excelente tarde, no sé si tengan alguna pregunta. Ojo, mucho cuidado chicos con el spelling. Spelling es la manera como escribimos porque cualquier letra cambia el sentido. Listo, lo digo porque Catherine Medina dijiste dog big. Si quieres decir un perro grande sería big dog. ¿Listo? O no sé si querías decir bit, de morder. Bueno, entonces chicos, muy buena participación, espero que les haya gustado. Recuerden que a partir del miércoles ya podrán agendar su Oral Task número 1, número 2. Y por favor, hagan este examen con tiempo, no dejen que... no lo dejen para lo último porque ustedes ya saben que al final todas las personas agendan y a veces no queda tiempo para atenderlos a todos. Entonces lo mejor es que ustedes agenden esta evaluación del Oral Task con tiempo. ¿Listo? Mañana ya terminamos nuestras clases de la semana número 5. Entonces ya empezamos a partir del miércoles las clases de la semana 2. ¿Listo? Que estén muy bien. Bye bye. Have an excellent week.